Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos en un nuevo video. Iremos por Goal. Un título extraño. Así que vamos allá. Cuando vives el terror en tu propia carne. Esperemos que este sea de un gran terror. Así que comenzamos. Un grupo de periodistas se lanzan Sí, hasta Ucrania para entrevistar a un tipo que tiene una Ucrania dieta particular, sin imaginar que esa visita particular. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir con eso exactamente? los iba a llevar a experimentar el terror en carne propia. Nunca mejor dicho. Esta historia Sí. comienza como ya deberíamos sospechar, con un cartelito que pone que en 1932, Ah, Joseph bueno, es Stalin, lo el líder de la Unión típico. Soviética, causó la hambruna del pueblo ucraniano. Esta catastrófica hambruna fue conocida como Holodomor. Más de 7 ¿Holodomor? millones de personas se fueron al otro mundo debido a este evento. ¡7 Y debido a las millones! necesidades, miles de ucranianos tuvieron que volcarse a comerse a sus semejantes, ustedes me entienden. O sea, ya entendí. Es K-lismo. Calismo. Ya pueden completar la siguiente palabra ustedes mismos, pero yo no voy a decirlo. En el presente, un grupo de investigadores estadounidenses liderados por Jennifer han llegado hasta Kiev, en Ucrania, para realizar entrevistas a los sobrevivientes que aún quedaban de este trágico suceso histórico. Y lo más Sobrevivientes. impresionante de esto es que un tipo llamado Boris Glasgow dio su aprobación para Boris. darles una entrevista en el cual él confesará que de hecho se ha tragado a otras personas. Luego de Que... un rato, un tipo llamado Valerie aparece junto a Katarina, una chica que es traductora y quien acompañará al grupo durante toda la aventura, porque bueno, debe ser de las pocas personas que hablan ucraniano e inglés de forma fluida en ese lugar. Los locales acompañan al grupo a entrevistar a otros locales, ¿verdad? Porque pues ni modo que no. Escuchando cada cosa que de verdad te helaría la sangre, y más porque estás en Ucrania, o sea, hace un chingo de frío. De entrada una... Bueno, Ucrania debe dar un viento terrible. Que literalmente debería ser muy horrible. Tener que usar ropa que ropa para abrigar todo el tiempo. Una señora cuenta que cuando la guerra terminó, se hacían costales de carne de gente y las vendían al mejor postor. Y Que llámame loco, pero no creo que esta fuera comprada para darle santa sepultura. Otra doñita yo cuenta que tampoco una de lo sus creo. vecinas, la cual tenía varios hijos, se cargó a uno de ellos para alimentar a los demás. En Que algo que definitivamente demuestra que en tiempos de conflicto, la gente puede llegar a hacer locuras para sobrevivir. pues quién no haría locuras para sobrevivir, en serio, Río. Ya que en ese momento se quita la moral y tendrás que hacer lo que debas hacer para vivir. Luego de estas enriquecedoras y nada traumatizantes entrevistas, el grupo se lanza hasta la biblioteca local para entrevistar al doctor Dmitry Antonov, quien de Doctor hecho Tim. explica que cuando conoció a Boris Glasgow, este tenía varias cosas que sugerían que pudo haber consumido a sus semejantes. El hombre se Oh, prestó para hacerse una hipnosis y de ahí fue cuando, estando inconsciente, confesó que sí que había comido carnita prohibida, y además wow, dijo que una eso fuerza fue sobrenatural lo fuerte. obligó a hacerlo. El ¿Fuerza sobrenatural? O sea, eso me suena que tiene que ver con un demonio lo que pasó en aquel pueblo. caso es que el grupo por fin se lanza a entrevistar a Mm, Boris, y para eso van hasta el pueblo donde eso es este lo que vive, un pienso. lugar llamado R6PYA4HE, pero que ¿Qué realmente se lee dices? como Yablutnie, igualito me salió. Aquí el grupo entrevista a un No tipo que le dio trabajo entendí. a Boris cuando este salió de la cárcel, diciendo que el güey trabajó 15 años para él, que la verdad no es poco tiempo. Y cuando el Pues equipo para pregunta si acaso nada. sabía que se cree que Boris acabó con su compañero de la universidad y este bajó a los túneles para comérselo, el tipo dice que eso es ridículo y que son mentiras que la gente inventa porque no tienen nada mejor que hacer. Después de mucha Oh, guaguara, lo el grupo dudo. por fin llega a la zona donde Boris el animal se encontraba. Pero antes de responder a cualquier pregunta, el güey pide otros $1000 para firmar el encuentro. ¿Qué Cosa que ya cosa? representa un conflicto porque los periodistas no es como que vivieran en la opulencia. Y Pues para nada. Deberían... O sea, no son millonarios. ¿Qué quieres que diga? De hecho son clase media, digámoslo así. Es la realidad. tuvieran dinero para estar regalando. Pero como no les queda de otra, estos deciden mentir y decirle que sí se lo van a dar, pero cuando la entrevista acabe. Aunque en realidad no le van a dar ni ver. Al acercarse a donde estaba este güey, Bueno, el tipo es pregunta cómo razonable. se llamaba la traductora y cuántos años tenía. Y antes de siquiera poder responder, este güey le da un pequeño puñetazo en toda la panza. Cosa que a ¡Auch! nadie se le hace muy rara, porque no sé si es una costumbre local o yo qué sé, pero bueno. O sea, ¿cómo que no se les hace rara? Siento que eso es pasarse de raya. Ya que estamos hablando
una parte sensible del cuerpo para cualquiera. Jennifer y compañía preguntan si acaso la entrevista podía ser en una dichosa casa donde se dice Boris acabó con su compañero de la escuela y donde también aquella señora volvió milanesa a su hijo, cosa a la que Boris dice que sí, que se vayan adelantando y que él los iba a alcanzar más tarde. Antes de irse a la cabaña, Valerie y Katarina sugieren que una mujer llamada Ina los acompañe, ya que ella era la bruja local y que muchas veces las personas únicamente aceptarán hablar con ellos cuando una autoridad como Ina esté presente. ¿Qué? ¿Una bruja? Se trataban de supersticiones de la región, los chicos dicen bueno, que venga. Luego de un viaje donde tienen que atravesar un camino de tierra como esos que aparecen en el Project Zomboid, al toparse con un grupo de árboles que hace que sea imposible seguir avanzando con el auto, pues no tienen de otra que usar sus patitas. Aquí nos vamos a dar cuenta que de hecho Jennifer tiene una relación con uno de los dos chicos que la acompañaban a realizar el reportaje, cosa que será un poco importante para más adelante. Un poco importante. Quizás sea la aliada de la mismísima bruja. Seleccionando el lugar para saber que estaban seguros, el tipo de la cámara decide subir a ver con qué se podía topar en el ático. Y como al parecer el güey no se vio rec y no sabe de Tristana Medeiros, pues ocurre lo siguiente. Pero únicamente eran las botas y el abrigo del Boris, así que ¡qué no pasa susto! nada. El caso es que como el entrevistado simplemente no me lo puedo creer, me asusté por unas botas. Pues el Valerie aprovecha para cobrar su parte de dinero porque una cosa es pagar al Boris y otra es pagarle a ellos que les facilitaron las entrevistas, los contactos y todo eso. ¿Qué? Lo interesante aquí es que aunque Valerie sugiere quedarse ahí mismo a dormir porque pues para qué pagar un hotel, Ina dice que no, que quedarse ahí es una idea terrible y que no estaba dispuesta a hacerlo, pero pues como realmente no tenía cómo volver al pueblo, se tiene que quedar también. Ahora ya veo por dónde va. De seguro la bruja se va a enojar por dormir en su casa y los va a acabar. Como suele pasar en estos metrajes, sí. Al no tener nada mejor que hacer, pues todos estos güeyes deciden ponerse hasta el orto a base de puro vodka o tequila. Ay, no puede ser. Pero lo más cabrón de esto es que de pura casualidad estos quitan el mantel que cubría la mesa, descubriendo que en ella había una clase de estrella encerrada en un círculo, y que no sé si llamarla ouija, pero definitivamente me recuerda a una. Pues sí se parece a una ouija. En medio de la peda, estos se ponen a invocar el supuesto fantasma del chamaquito que fue vuelto tacos al pastor por su madre. No puede ser, ¿de verdad van a invocar a alguien? O sea, eso es una pésima idea. ¿Quién haría eso? Aunque aparentemente no pasó nada, pues ya veremos, dijo el ciego. Al día siguiente el grupo se levanta, sí, ya veremos, enterándose que el soltero del grupo estuvo con Katarina. Pero eso aquí no es importante. Lo importante es que al parecer, Ina pasó la madrugada despierta. ¿Qué? Y cuando estos se acercan a ella, esta dice una cosa bien segura. Valerie ya no va a volver porque está muerto. Y esto fue causado por el espíritu que invocaron la noche pasada. ¿Qué? O sea, ¿cómo ella lo sabe? Ella comenta que deben invocar a este espíritu para que puedan irse de la casa y que por nada del mundo vayan a voltear el vaso que usaron para hablar con él, porque eso significaría el final para todos. Al salir, estos comprueban que lo van a hacer. El coche ya no estaba donde lo habían dejado, por lo que analizando sus opciones, estos descubren que un taxi que los lleve de ahí hasta la ciudad les cobraría más o menos entre 800 y $1000. Cosa ¡Ay, no puede ser! 800 y $1000. Eso es demasiado dinero. No puede. Es una locura. Así que Katarina mejor le pide de favor a uno de sus amigos que vaya por ellos, con la única condición de que les pague la gasolina. A lo que este dice que sí, pero que va a llegar hasta el día siguiente. Al día siguiente. Un gatito que andaba por ahí es sujetado por una fuerza invisible, y pues más al rato veremos qué fue lo que sucedió. Jennifer no cree que en realidad sea una bruja o pueda haber cosas que los demás no, pero esto cambia cuando de repente esta le suelta que sabe que Jennifer no puede tener bebés, cosa que saca de toda la cosa porque ella tenía razón, pero su novio esto no lo sabe, así que le pide al cámara que por favor borre esa parte del video y que también le guarde el secreto. Revisando las grabaciones, estos se percatan que alguien tomó una de las cámaras mientras que estos dormían. Subió al ático antes visto y al acercarse a un cofre descubrió una cajita dentro de este, referencia a una matrioshka, quiero creer. El novio de Jennifer decide subir hasta ese lugar, descubriendo que las botas y la chaqueta de Boris habían desaparecido. Y cuando se acerca a aquel cofre, nota que dentro de la caja estaba aquel gato y de repente este se desvanece en el aire. ¿Pero qué? Esa fue una Schrödinger referencia, tal vez. O sea, ¿qué acaba de pasar? ¿Dónde se fue el gato? ¿Qué le acaba de suceder? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando exactamente? No entiendo. Además de esto, en la grabación también se ve que la noche que andaban bebiendo, Valerie e Ina discutieron acerca de no poder irse de la casa, pero pues el calvo amigo no hizo caso y a la voz de voy a ir por Boris de una vez y luego me voy a ir de aquí, salió de la cabaña para no volver nunca más. ¿Qué?
debido a la insistencia de Ina en que deben cerrar la invocación para que el espíritu deje de estarlos jorobando, estos hacen otra comunicación más en serio, pero esta vez guiados por la bruja, revelando que de Por hecho la esta bruja. cosa quiere que vayan al granero que estaba a un lado de la cabaña y desentierren lo que ahí se encontraba. Y pues estos salen para saber qué diablos había ahí, encontrando la misma caja que estaba en el ático. Pero La misma caja que estaba en el ático. Algo anda mal, siendo sincero. Dudo mucho de que los vaya a dejar ir. Siento que ellos están atrapados con esa bruja. ahora esta estaba llena de fotos, una cámara vieja y también algunas cintas, las cuales proceden a poner y las cuales veremos a continuación. En dicha grabación, la cual fue tomada en 1995, se puede ver a Boris junto a su compañero de la escuela en la misma cabaña en la que se encuentra el grupo, y en donde también se confirma que Boris se lanza en contra de él, y después procede a echárselo. En ese momento la energía eléctrica se corta, por lo que los hombres del grupo deben salir a componer el generador. Apenas llegar a donde este estaba, se dan cuenta que este funciona de manera perfecta, pero que pareciera que alguien lo había apagado. ¿Qué? Y apenas poner un pie afuera... ¡Ay! los ¡Ah! chicos Bendito gato, me acaba de asustar. O sea, qué susto dio. Dio, en serio. Ese gato dio bastante miedo. Pues que no te lo esperas para nada, que el gato te salte encima. Bueno, diciendo que un gato continuamos. se lanzó sobre ellos y provocó que la lámpara de queroseno se incendiara al Ah. chocar contra el piso. Pero lo más curioso es que al abrir una de las habitaciones, encuentran a ese mismo gato hecho completamente añicos. ¿Qué le pasó al gato? ¿Qué fue lo que le hizo ese espíritu al gato? En algo que definitivamente no es normal. La cosa se vuelve más extraña cuando al revisar las grabaciones, descubren que todos tenían arañazos en el cuerpo. Los cuales se hicieron mientras hacían el delicioso, pero estos no recuerdan nada de esto. Como si hubiera pasado estando en trance, o tal vez muy dormidos. ¿Trance o comienza a dormidos? desesperarse a tal grado que estaban a punto de irse caminando de ahí. Sin embargo, Ina interrumpe para decirles que ha estado analizando las fotos que encontraron en aquella cajita, dándose cuenta que al reverso de una de ellas tiene escrito Yabluchne, o sea, aquel pueblito donde Yabluchne. pasaron para encontrar al Boris, y al googlearlo, el nombre de un tal Andrei Chikatilo aparece en pantalla. ¿Qué? Los compañeros de Jennifer interrumpen para llamarla y decirle que encontraron el auto donde llegaron, pero pues este había sido impactado contra un árbol y ahora estaba inservible. Además de que el asiento del piloto estaba completamente cubierto de hemoglobina, por lo que dan por hecho que Valerie ya valió pa' pura madre. Ah, Aunque qué los chicos mal. intentan huir caminando, se dan cuenta que entre más se alejaban de la cabaña, más débiles se ponían. Y lo peor es que pasando cierto débiles. límite, estos comenzaban a sentir un dolor intenso, por lo que se ven obligados a volver. Ay, no puede ser. Ellos están conectados a la cabaña y ya no pueden salir de esta. En pocas palabras, están perdidos. Siguiendo con la investigación de aquellas fotos, estos descubren que un tal Andrei Chikatilo es un criminal soviético, o bueno Criminal era, el cual se soviético. comía a la gente y quien acabó con más de 50 personas, sin importarles nacionalidad, género, edad o lo que sea. El tipo era tan malvado que tuvo que ser ejecutado y aparentemente este tenía un hermano, el cual fue acabado por alguien en esa misma cabaña. Lo peor es cuando el grupo Acabado se da por esa cuenta que misma los rasguños cabaña. que tienen en el cuerpo son iguales a los que Chikatilo solía hacerle a sus víctimas, y es justo aquí cuando Ina saca una conclusión. El espíritu que estaba atormentándolos es el de Andrei Chikatilo, y como este se tragó a tanta gente, pues ahora es muy fuerte. Afortunadamente la cabaña aún los protege de esta entidad, pero pues esto no iba a ser así para siempre, por lo que estos se ven forzados a intentar recontactar con aquella entidad, pero pues esto únicamente sirve para que Ina acabe poseída. Y ¿Qué? es gracias a esto Ina acabó yo. Ay, no. Esto es malo. Ok, no me esperaba a que esta historia tomase el rumbo de un hombre que está. O sea, el espíritu de un hombre que es un asesino y ya. que aquel espíritu de Chikatilo les indica que vayan Sí. 5 metros más adelante de la cruz que se encontraba en el norte. Así que el grupo toma su pala y van a abrir un hueco a quién sabe dónde. Y el novio de Jennifer tropieza y casi que se va al fondo por güey, pero lo bueno es que Pues no. que En ese bueno. lugar, el grupo encuentra la osamenta de alguien que suponemos es el hermano del Chikatilo. Y aquí el grupo comprende que lo que el Andrei quería era que su hermano por fin descanse. En eso andaban, cuando a Jennifer se le va la cabeza al carajo y procede a meterle un tremendo empujón ¿Qué? que hace que su novio se vaya al fondo. Y luego ella sale corriendo al bosque. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ella hizo eso?
¿Por qué las atacó? Por lo que el camarógrafo le pide a Katarina que se quede con el chico, mientras que él va por su amiga. Aunque el güey sí consigue encontrarle la lleva de vuelta, cuando estos llegan el hueco que habían hecho simplemente había desaparecido. ¿Qué? Y ni ¿Qué Katarina pasó? ni el novio estaban ahí. Así que sin alternativa pues vuelven a la cabaña. Al llegar, estos se encuentran a Ina toda tinky winky, y en la mesa la cámara que el novio de Jennifer llevaba consigo. Estos ¿Qué? rápidamente revisan qué fue lo último que este había grabado, y descubren que Katarina se cayó al fondo porque es medio mensa. Y de paso los escombros cerraron la entrada, además de que esta quedó enterrada e inconsciente, o sea todo el combo. El novio de la prota se levanta como puede y usa la cámara para iluminarse, encontrándose con los restos del mismísimo Valerie. Y de ¿Valerie? ¡Oh! ¿Qué pasó? Como toda esta locura no era suficiente, el espíritu mueve aquel vaso por su cuenta y le pide a los chicos que coman a Ina para poder salir, cosa que evidentemente estos no hacen. Y una vez cerciorados que la mujer seguía toda poseída, pues estos salen corriendo intentando buscar una forma de escapar. Y... lástima, prácticamente perdieron. El cagazo que Ina les mete es tal que ambos salen corriendo, pero el chico tiene tan mala suerte que acaba siendo capturado por algo y se pierde en la penumbra del bosque. Y cuando Jennifer se percata que estaba por sufrir el mismo destino, esta tropieza y cae a aquellos túneles de los cuales los habitantes del pueblo hablaban. Y aunque el grito de su compañero lo pone alerta, esta simplemente no puede encontrarlo. Esta carrera por los túneles, que la verdad sí me mareó un poco, lleva a la prota hasta una especie de lugar donde se habían llevado a cabo muchas cenas, ustedes me entienden. Y en donde increíblemente Katarina aparece con vida. Cuando creemos que estas tendrían algún chance, Boris aparece para acabar con Jennifer de forma bastante gráfica, tomando un pedazo y dándoselo de comer a Pentarina, solo para cerrar la escena diciendo: por fin tendrá un cuerpo para renacer, por fin mi amo volverá a este plano, y tu cuerpo servirá de vasija para ello. Finalizando la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues básicamente, la trama de la película es bastante simple. Estas personas fueron a caer a esa casa que estaba poseída por el espíritu del Andrei Chikatilo. Esa parte es la parte fácil, pero ¿qué tiene que ver este espíritu con su hermano? ¿Y por qué estaba empeñado en que desenterraran los huesos? Pues bueno, la respuesta es que aquella señora que cocinó a su hijo fue la mamá de Chikatilo. Oh, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y ese hermano que estaba enterrado ahí fue el que le dio de comer a los demás, o sea, con su carnita. Yo lo que teorizo es que el hecho de que el hermano estuviera enterrado ahí en realidad protegía la cabaña, porque una vez que lo desenterraron, todo se fue al carajo, o al menos es lo que yo pienso. Realmente lo que el espíritu del Andrei quería no era que le dieran descanso a su hermanito, sino que más bien, al retirarlo de ahí, la protección de la cabaña quedara... A ver si entendí bien. Estás diciéndome que esos huesos estaban protegiendo los de aquel espíritu y que al retirarlos prácticamente te quitaron la protección de la cabaña abandonada y este pudiera hacer con ellos un desmadre. Ahora, ¿cómo es que este tipo, después de haber sido encarcelado y después ejecutado, tenía la capacidad de seguir en este plano y poseyendo a las personas para que hicieran lo que él les mandaba? Como por ejemplo con el ejemplo del Boris. Boris realmente estaba poseído por el espíritu del Andrei, pero realmente a él lo usaba para seguir consumiendo personas. Y que el espíritu de este güey se siguiera haciendo cada vez más fuerte. Al final el tipo encuentra el recipiente correcto, tratándose de nada más y nada menos que Pentarina. Los que juegan LoL lo entenderán. Y pues al ser una chica joven, básicamente digamos que su espíritu... de cierta manera va a reencarnar en ella. No se sabe si es que va a poseer el cuerpo de Katarina o tal vez va a tener un hijo. Por eso cuando la conoció, le preguntó qué edad tenía, para saber si aún era fértil. O sea, prácticamente el Chikatilo va a renacer en forma de bebé a través de Katarina. Una cosa bastante extraña, pero bueno, son las reglas de la película, así que pues yo no sé. La película se me hizo interesante, aunque la verdad está un poquito larga, y hay escenas que pudieron cortarse y que la haría más dinámica, pero pues la película está bastante bien. Pero pues sí, está bien la película. Pueden dejar la suya en comentarios, les prometo que los leeré. Yo ya te conté una. Ahora... Bueno, tal parece que hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. La historia en sí es bastante original, aunque sí es difícil de entender. Sí le llegué a ser algo difícil de entender. ¿Por qué? ¿Qué quiso decirlo? Pero bueno, no, es hora de irse. Así que nos vemos.